la fuerza de nuestros mares y la alegría de nuestra gente. Desde San José, Costa Rica y para el mundo entero. Transmite en 92.3 FM. Extra Radio. Una emisora del Grupo Extra. No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Llegamos a este fin de semana, ya viernes 18 de octubre. En Contexto, un programa donde analizamos, comentamos y reflexionamos sobre las noticias que están aconteciendo, tanto de última hora como temas de fondo. Hoy bastante colapso vial, ¿verdad, Aarón? Tenemos que hablar de todo lo que está pasando en las calles, pero bueno, también en temas políticos en la Asamblea Legislativa y vamos a hablar un poco también más adelante sobre retos del sector del agro. Muy buenos días y Aarón también, buenos días, gracias por estar acá también. Hola, muy buenos días, 10:01 en todo el país, en una mañana soleada, por lo menos acá en la gran área metropolitana. Mucha paciencia a todos los conductores, principalmente a los que vienen del sector de Cartago, porque precisamente vamos a hablar de todo lo que ha venido pasando en esta provincia, en la Florencio del Castillo y en la salida de Taras. Sí, está bastante colapsado, pero ya les vamos a ampliar. Eso sí, Aarón, es importante comentarles que nuestras líneas de comunicación siempre están abiertas para que ustedes nos hagan llegar sus opiniones, sus preguntas, sus opiniones, comentarios de los temas, de las noticias. 7003-1234, 7003-1234, ese es nuestro WhatsApp. Así es, 7003-1234, ahí me trae un poquito. Si usted viene en carretera, por favor, avísenos cómo está la situación en la Florencio del Castillo. Si usted viene saliendo de la provincia de Cartago, de la noble y leal Cartago, como le dicen los brumosos, avísenos cómo está el tránsito a esta hora o incluso en otras partes del país. Vamos a noticias, Rita. Vamos a noticias. Contexto por Extra Radio. El choque en Cartago, justamente como les anunciábamos hace unos minutos, un choque en Cartago deja un fallecido, lamentablemente, un hombre aproximadamente de 30 años que conducía un vehículo liviano, falleció al colisionar contra la parte trasera de un tráiler en Cartago. Los bomberos confirmaron que el reporte del suceso llegó a las 4:15 de la mañana de este viernes, específicamente en Cartago, La Unión, Florencio de Castillo, sentido D2 del peaje 4 kilómetros hacia San José. Está bastante complicado. Bueno, ya les vamos a ampliar también porque esto se está juntando con el cierre del puente sobre el río Taras, que ya les ampliará Aarón, pero decía que se reportaban por lo menos presas de 5 kilómetros. Así es, presas de 5 kilómetros y ya nos llega un mensaje por acá, el 7003-1234, línea que usted también puede escribirnos, por favor, mensajes escritos, sugieren una ruta alterna por Llano Grande a Rancho Redondo, a Coronado. Uno de los oyentes nos plantea eso, porque en efecto las presas han sido bastante importantes el día de hoy, Rita. Y hablando del cierre del puente sobre el río Taras, los vecinos de Cartago corrían peligro al transitar sobre este puente, el cual está ubicado 150 metros al este de la delegación de tránsito precisamente en Taras. Ayer en la noche pues se anunció el cierre de este paso y evidentemente generó todo un colapso vial en las salidas de Cartago. Hay que también recordar que en Taras se está dando reparaciones por parte de las autoridades, al igual que en las salidas de La Lima, y eso que ha implicado pues que bueno, que el paso vial pues haya sido más complejo de lo normal. Así es.
Perdón, Rita, ¿ibas a decir algo? Disculpa. Adelante, Aarón. No, más bien gracias. Al encontrarse evidentemente inconclusos los pasos a desnivel de la obra Tara La Lima, pues se generaron importantes afectaciones en materia vial y las presas pues han sido bastante graves. A eso hay que sumarle lo que vos decías, una persona lamentablemente fallecida en el sector de la Florencio del Castillo. Así es, entonces a tener paciencia, Aarón. Hoy es viernes y por lo general los viernes se topa uno menos presa, pero sí es cierto que cuando ocurren este tipo de accidentes que alargan un poco la espera, y más que estamos hablando de Cartago, ¿verdad? Una de las provincias con difícil acceso, cada una tiene sus particularidades, pero Cartago, justamente por todo lo que ha venido pasando, por los trabajos también de Taras La Lima, se dificulta bastante. Entonces, esperar que esto pueda solucionarse. Bueno, incluso el alcalde Mario Redondo, el alcalde de Cartago, conversaba en esta mañana con nuestros compañeros de Desde Buena Mañana y pedía al Incofer reforzar los servicios del tren. Recordar que esta es uno de los transportes que se utiliza mucho. En otros temas, aquí podemos decir que incluso esta semana se ha hablado mucho de la recolección de firmas que están pidiendo los vecinos de Paraíso para ampliar el transporte del tren hasta Paraíso, porque toda esta movilidad en tren definitivamente representa minutos menos en el transporte, y creo que esto se agradece bastante, tener estas opciones de transporte público, pero sí es cierto que todavía existen limitaciones importantes. 7003-1234, si usted está en carretera, por favor, cuéntenos cómo le va yendo en este sector de Taras La Lima. Creo que tenemos un audio precisamente de don Mario Redondo, que es el alcalde de Cartago, refiriéndose al tema vial y al tema de este cierre en Taras. Tratando de salir de Cartago, Andrés. Hola, muy buenos días, compañeros. Así es, estamos en el puente de La Lima, donde ya se mantiene cerrado desde anoche en esta situación. Hemos visto cómo gran cantidad de personas pasan por este lugar caminando, debido a que no pueden tomar el autobús ni los vehículos pueden pasar por esta zona. Únicamente las motocicletas están pasando por el lugar. Vamos a ver si podemos conversar en minutos con alguna de las personas que están en este sitio vamos a ver, porque me parece que está llegando don Mario Redondo. Así es, vamos a ver si lo podemos entrevistar de una vez, agarrar a don Mario Redondo, quien está haciéndose presente hasta este lugar. Vamos a ver. Muy buenos días, don Mario, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Extra Radio. Don Mario, la situación se presenta aquí. ¿Qué tanta afectación hay para los cartagos? Pues muy importante la afectación, en virtud de que esta es una ruta trascendental. Saben de los trabajos que han venido haciendo en Taras La Lima, que congestionan el tránsito. Ya venimos arrastrando esto desde hace un buen ratito, y ahora con este otro puente que era una vía de salida, pues se nos complica más. Tenemos un debilitamiento en la parte norte de la estructura, adicionalmente del hecho de que estamos con otras vías con problemas. Estamos tratando de habilitar las vías alternas. En este momento, para informarle a la gente, estamos dejando en un solo sentido Cartago-San José la ruta La Marta, que es una ruta alterna. Estamos tratando que en Coris también exista mayores facilidades. Hemos adicionalmente coordinado con el tránsito, con el ministro de Obras Públicas, con la señora ministra de la Presidencia, que estuvimos hablando anoche, evaluando posibilidades. Yo creo que se trata ahora de buscar soluciones, y de parte de la municipalidad también le hemos pedido a todo nuestro equipo de policía municipal que nos ayude con la vigilancia y con el mejoramiento para que la gente pueda movilizarse más rápido, y que las opciones que se puedan evaluar el día de hoy pues conduzcan a una pronta solución. La posibilidad de un puente Bailey de ser necesario. Sabemos que el del Bajo Los Ledesma ya ha sido... Era lo que comentaba don Mario Redondo, alcalde de Cartago, hablaba un poco de las rutas alternas y bueno, esta opción que se pedía de las autoridades
y de funcionarios del Incoper a ver si se podían habilitar incluso más servicios de tren. Nos vamos a mantener muy al tanto de cómo avance esta situación por allá en la entrada a Cartago y también cómo avance tanto las obras de Taras La Lima como el puente sobre el río Taras. Así es. Ya por ahí nos están entrando algunos videos de algunas personas que nos hacen reportes de cómo está este puente. Quizás en unos segundos para las personas que lo ven, pues podrán verlo a través de las redes sociales y de la pantalla extra de Canal 42. En otro orden de noticias, Rita, el hospital de niños está colapsado el hospital de niños. Así es, lamentablemente, colapsado se encuentra el Hospital Nacional de Niños. El Ministerio de Salud encendió las alarmas este jueves por la noche tras reportar que ya no se pueden recibir menores en el nosocopio debido a una saturación nivel 3, producto de las enfermedades respiratorias. Esto significa que el centro médico, al estar en condición crítica, se encuentra por encima de la zona de alarma, lo que los obliga a intensificar la conversión de camas y aumento de la necesidad de recurso humano. Esto también se une a la noticia que les comentábamos ayer del hospital móvil que se tuvo que activar en San Carlos también por saturación. Estamos teniendo en este momento en el país bastantes casos de enfermedades virales respiratorias, por lo que a tener cuidado. Tenemos aquí también un audio de parte del Ministerio de Salud que se refiere a los cuidados que hay que tener para evitar estas enfermedades respiratorias. El Ministerio de Salud hace un llamado a los padres y madres de familia, así como a los encargados de menores de edad, en virtud de que, según datos del Hospital Nacional de Niños, este centro médico se encuentra en una fase crítica, donde existen dificultades para poder recibir más pacientes. En Contexto, por Extra Radio. Aarón, a tener cuidado, ¿verdad? Un poco de los cuidados tanto en casa. Obviamente, hablar de un colapso nos pone a todos en alerta. Más que todo, estamos hablando del Hospital Nacional de Niños. Sabemos que es una época complicada con las lluvias, la humedad, todo aporta a que esto siga creciendo, pero sí, por lo menos a lo que respecta a nosotros, estar en constante cuidado y evitar este tipo de exponerse a enfermedades respiratorias. Sí, recientemente, Rita, incluso el Hospital de San Carlos había reportado, y nosotros lo informamos acá, sobre 25 menores que estaban siendo atendidos por precisamente temas respiratorios. Y hoy lamentablemente se lanza esta alerta del Hospital Nacional de Niños que se encuentra colapsado. Lamentablemente los pasillos ya se están convirtiendo en salas de atención. Vamos a otra información nacional. Partido Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio se pusieron de acuerdo para aprobar una segunda moción para incrementar los recursos a las universidades públicas. Es decir, el FES de momento será incrementado en un 2%. Qué larga esta negociación, Aarón. Es que ya son meses, podríamos decirlo así, ¿verdad? Desde que se inició, desde que no se llegó a un acuerdo con el gobierno y finalmente, porque esto entiendo que fue ya ayer en la pura noche, que incluso se hablaba de que habían legisladores que no estaban de acuerdo, pero al final se llega a esta moción. Así es, el Fondo Especial de Educación Superior, el FES, la plata para las universidades, se terminó aprobando a eso de las 10:15 de la noche. Algo que, digamos, de alguna manera es un poco atípico. Generalmente sí, las comisiones legislativas terminan a las 9 de la noche. Ayer se extendieron de más, aprobando mociones, y una de esas fue la de universidades públicas. Posterior a que se aprueba esta moción por 11.521 millones de colones para las universidades, se aprueban nuevas mociones para cultura, para becas, para el programa Avancemos. Y finalmente se aprueba el presupuesto, o se dictamina, mejor dicho, se aprueba este presupuesto extraordinario en la Comisión de Hacendarios y tendrá que ir a discusión de los 57 diputados. Muchos de los recursos y las medidas presupuestarias se están tomando de pago de la deuda para distintas partidas e instituciones. Entiendo que también por ahí el ministerio, y es entendible porque es lo que ha entendible en el sentido de lo que ellos han comunicado, no estaban de acuerdo con este incremento
Hablaban incluso de irresponsabilidad. Don Nogui Acosta, el ministro de Hacienda, decía: el gobierno de la República espera que la Asamblea Legislativa tome una decisión responsable y razonable con las finanzas públicas. La Contraloría ha dicho que el aumento de 4% pretendido por las universidades está muy lejos de la realidad económica del país y no tiene una relación proporcional con la inflación que ha tenido nuestro país. Estas declaraciones las daba más bien Laura Fernández, ella es la ministra de la Presidencia. Una pequeña corrección que indiqué primero que era don Nogui Acosta, es de doña Laura Fernández lo que ha dicho respecto a la negociación del FES. Bueno, esta discusión tendrá que ir a plenario legislativo. ¿Usted qué opina sobre este incremento a las universidades? 7003-1234. 7003-1234 es lo que se aprobó ayer en el Congreso. Así es, Aarón, y en otro orden de noticias, justo aquí en nuestro periódico impreso, y también ustedes pueden verlo a través de la página web de Grupo Extra, 41,000 ticos al año se incapacitan por migraña. Es un padecimiento, creo que a todos en algún momento de nuestra vida lo hemos tenido que pasar, es bastante molesto, pero la migraña es uno de los padecimientos más comunes de la población mundial, afectando a millones de personas cada año, lo cual compromete su desempeño laboral. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta un 75% de los adultos ha experimentado al menos un episodio de esta dolencia en el último año. No obstante, existen más de 300 tipos de cefalia, los cuales por desconocimiento se tienden a llamar como migraña. Es decir, cuando nos duele la cabeza decimos migraña, pero hay que analizar, ya más en detalle qué tipo de cefalia, dicen los doctores. Cefalea, dicen los especialistas. Y a pesar de que hay dolores de cabeza que se parecen a la migraña, esto es algo muy importante. Aquí incluso hablamos de cómo saber cuando se habla de si pertenece efectivamente a la migraña. Es crónico, se dice, y afecta a 700,000 ticos, es decir, hasta personas como para llenar 20 veces el Estadio Nacional. Bastante común. ¿A usted qué tal, Aarón? ¿Le da bastante...? Porque esto también va muy relacionado con causas de estrés, ¿verdad? Sí, muchas veces cuando estamos en periodos de mucho estrés y trabajo tienden a aparecer. Vieras que no, a mí no he tenido tanta migraña. A mí lo que habitualmente me pasa es el tema de insomnio, temas de sueño. Pero migraña no, pero ¿sabes a quién sí afecta principalmente esta enfermedad? ¿A quién? A las mujeres. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la migraña afecta a 3 mujeres por cada hombre. Es decir, por cada hombre que le da migraña, 3 son, la proporción es 3-1, mejor dicho, para no caer en imprecisiones. Y vamos a la ciudad de San José. Sí, así es. Bueno, creo que ayer mencionábamos un poquito, pero hoy les vamos a ampliar un poco más sobre estos cambios que se están planteando para mejorar al menos la capital. ¿De qué se trataron? Sí. ¿A usted le gustan los bulevares en San José, Rita? Pues sí, la verdad es que son bastante útiles, ¿verdad? En el sentido de que mucha gente transita por estos lugares. Sabemos que aquí la infraestructura de las carreteras a veces es un poco compleja, a veces ni siquiera hay aceras, entonces tener un espacio por donde vos puedas caminar con tranquilidad de que no, hay carros pasando por este lugar, creo yo que es una práctica muy necesaria. Bueno, si a usted, estimado oyente, le gustan los bulevares o considera que debería haber más bulevares, o si quiere opinar sobre los temas que hemos venido hablando, sí. 7003-1234. Dice, se sucede y acontece, y cuentan los que cuentan cuentos, decía una ex profesora, que la Municipalidad de San José aumentará la cantidad de bulevares. El barrio de la California pasará a ser un bulevar, lo que es este sector en donde se han venido haciendo bastante cantidad de restaurantes, bares, locales comerciales, pasará a ser un bulevar. Así lo confirmó el alcalde Diego Miranda. El proyecto forma parte de un plan de recuperación del centro histórico de la capital de San José, y lo que se pretende es intervenir espacios comunes, así como la infraestructura entre la calle 9 y 12, así como las avenidas 7 y 10.
Sí, dice que bueno, son una serie de proyectos de los que está hablando la Municipalidad de San José precisamente para darle prioridad a los peatones en las vías que pasan por distintos lugares de San José, por ejemplo la California, y uno de los principales proyectos es la ampliación de esta avenida, como justamente nos comentaba Yaron, que pasaría a ser espacio peatonal desde el punto frente a la Asamblea Legislativa en calle 13 y hasta calle 21 del barrio, trabajo que deberá estar listo en plazo de 7 meses. ¿Será posible, Aaron, 7 meses? Bueno, ¿cómo lo ve? A como son las obras públicas en este país, yo no lo creo tan rápido, pero si se cumple el plazo, en buena hora. Tenemos un mensaje sobre uno de los temas anteriores, un estimado oyente del número que concluye en 3960. Buenos días, se aprobó un 2% para las universidades, sin embargo uno busca estudiar algo y no hay espacio, o por ejemplo la UCR busca un curso libre y cobran carísimo, es lo que dice un oyente cuyo número telefónico termina en 3960. Gracias a este oyente. Siempre vamos, decime, Rita. No, también tenemos parte de un audio que vamos a escuchar sobre las declaraciones del alcalde de San José, Diego Miranda, ampliándonos sobre este proyecto para aumentar la cantidad de bulevares en San José. Algunas acciones inmediatas en términos de obra pública que ya se van a comenzar a hacer este año. Una es la ampliación de avenida Central entre calle 9 y calle 13. Lo que van a hacer es ampliarse las aceras, arborizar, mejorar, digamos, el entorno. Y entre calle 13 y calle 21 se va a volver a hacer un bulevar en esa calle, que es de la Asamblea Legislativa hasta la California. Pues otro proyecto importante de obra pública que vamos a estar ejecutando en las próximas semanas es las aceras. Ahí está delimitado entre avenida 3, calle 2 a 5 y calle 10 a 12. En Contexto por Extra Radio. Bueno, vamos a ver incluso qué pasa o qué qué reacciones genera poder llevar a cabo este proyecto para aumentar la cantidad de bulevares. Incluso ayer nuestro compañero de Asiento Extra y director de Noticiero de la Mañana, Henry Rodríguez, conversaba sobre este tema en la entrevista con Asiento Extra y hablaba un poco de esto, de las reformas o el espacio arquitectónico de San José y sus mejoras. ¿Te parece bonito San José? Ay, eso es una pregunta, creo que tiene esencia, no voy a decir que es feo porque hay lugares que debemos rescatar y que son bonitos, pero sí es cierto que no todos los espacios son agradables. Creo que confluyen muchas cosas, tránsito, contaminación, hay lugares muy ruidosos y eso efectivamente pues no es agradable para todo el mundo. El tema de iluminación es esencial en San José. La seguridad. Yo, por ejemplo, habitualmente antes caminaba en horas nocturnas en San José cuando salía de mi trabajo y tenía que caminar por los sectores de la avenida Central 7, 8 de la noche. Era muy normal que caminara por ahí 9 de la noche, 10. Y ahí encontrar un policía es imposible, no se encuentra ni policía fuerza pública ni policía municipal, y también la iluminación no es lo mejor. Ir caminando a las 7, 8, 9 de la noche, Rafita, por San José, uno casi que tiene que empezar a rezar para que no le pase nada. Eso en la principal calle, en la principal avenida de San José, porque ya sabemos que todos los comercios ya a las 8 de la noche están cerrados. Ahora, imaginémonos yendo hacia la periferia, hacia el lado sur, hacia Estación del Pacífico, o imaginemos ir hacia Barrio Turnón o hacia Barrio Los Ángeles o Barrio Cristo Rey. Son zonas que son evidentemente mucho menos convulsas y en donde la seguridad, iluminación y otros factores pues inciden para que San José de pronto no tenga el atractivo que tienen otras ciudades. Así es, vamos a ver, ¿verdad?, qué mejoras se pueden ir haciendo, incluso más árboles y todas estas cosas que pueden mejorar el entorno. Antes, al 7003-1234, que es su línea, no la nuestra, su línea, nos dice un estimado oyente, Federico Vargas, la indigencia y la basura en San José es terrible. Eso es cierto. Eso es cierto. También los olores.
Es cierto, esas cosas vuelven desagradable el espacio. Por eso le digo, Aaron, yo creo que hay ciertas cosas que sí podrían mejorarse, hablando de estos espacios, incluso más verdes y más amigables. Pero de momento lo que vemos, y creo que tenemos que ser sinceros, porque cualquiera que pase por el centro de San José es lo que percibe, no en todas las zonas, efectivamente, pero sí es una constante en ciertos puntos del centro. Nos quedan 6 minutos para 3 noticias. Así es, bueno, les contamos que los recursos del Fondo de Avales concluirá Limonal Barranca. Estamos hablando de que en agosto del 2020 el gobierno de Carlos Alvarado planteó un fondo de avales para facilitarles el crédito a las personas físicas y jurídicas afectadas por el COVID-19. De forma unánime, la Asamblea Legislativa redirigió los recursos del Fondo de Avales para avanzar en las obras inconclusas de Limonal Barranca. Del mismo modo, se destinará dinero para trabajos en la Ruta 32 y 18 proyectos en 6 provincias. Una redireccionamiento de los recursos. Es decir, si usted viaja a Guanacaste o si viaja a Punta Arenas pronto, puede ser que encuentre gente trabajando en obras viales en Limonal Barranca, que es tan urgente y que siempre uno se queda pegado ahí. Es bonito ir hasta Liberia y ya de Liberia hacia adelante porque las calles son amplias, pero entrar a Limonal y Barranca es un tema complicado. Renunció Oscar Arias al directorio del Partido de Liberación Nacional. El expresidente de la República pues remitió una carta en donde dice que abandona este espacio de toma de decisiones con el fin de que la gente más joven tome control de las decisiones del partido, de que puedan sumarse nuevas caras a este partido político, y se da la renuncia de Oscar Arias a este órgano de toma de decisiones a nivel partidario. Bueno, muy necesario, y también lo comentábamos ayer aquí en entrevista con el secretario general Miguel Guillén del Partido de Liberación Nacional. Necesario esos cambios, darle paso a las nuevas caras, a la juventud, y vamos a ver qué tanto compromiso, porque es cierto que una cosa es lo que se dice, luego otra cosa es lo que se ve, y vamos a ir viendo en el transcurso de conforme nos acerquemos más a la campaña electoral, cuán cierto es. ¿Cuántas figuras se están haciendo a un lado para darle paso a nuevas caras? Bueno, pero te voy a decir algo. Hay distintas figuras que han dicho vamos a renunciar, pero el único que ha puesto la carta sobre la mesa hasta este momento se llama Oscar Arias Sánchez. Ni Antonio Álvarez de Santi, ni José María Figueres, ni otras figuras que anunciaron que se iban a ir. Johnny Araya, ni otras figuras, gracias por acordarme de don Johnny Araya. Sí, otras figuras pues no han puesto ni han hecho pública su carta hasta el momento. El único que lo ha hecho es el expresidente Arias. Una última noticia. La Comisión precisamente de Asuntos Hacendarios dictaminó el presupuesto ordinario de la República, es decir, las platas que van a ir a todas las instituciones del Estado para el próximo 2025. Ese presupuesto es de 12,3 billones, reitero, 12,3 billones para todas las instituciones del Estado, y se han hecho una serie de movimientos para educación, para seguridad, para el Poder Judicial, para el Ministerio de Cultura y para otras instituciones. Así es, también bastante tarde, a 10 de la noche, ¿verdad? Pasadas ese dictamen, ayer estuvieron muy tarde. Sí. Las decisiones. Se cocinó muy tarde la aprobación del dictamen de este presupuesto. Hay que decir que este presupuesto, Rita, tiene que estar listo, o sea, ya aprobado para a más tardar el 30 de noviembre. 30 de noviembre. A más tardar, es la fecha límite, es la fecha plazo. El 30 de noviembre este presupuesto tiene que estar listo, porque si no, las instituciones se quedarían con el mismo presupuesto que arrancaron este año y muchas se quedaron cortas. Es decir, el 30 de noviembre es la fecha máxima para que estas instituciones tengan un nuevo presupuesto. Así es, y bueno, nada más brevemente hablarles un poco del pronóstico para este viernes. El Instituto Meteorológico Nacional pronostica lluvias para hoy viernes. Por la tarde se espera un aumento en la cobertura nubosa, dando paso a la presencia de aguaceros de manera localizada con tormenta eléctrica. También el instituto estima que para la noche es probable que se registren lluvias dispersas en las zonas costeras del Pacífico durante la primera parte de la noche. Es parte de las noticias que tenemos a esta hora de la mañana, 10:29, viernes 18 de octubre. Vamos a una breve pausa comercial, pero vamos a contarles y introducirlos en lo que vamos a conversar luego de nuestra pausa, que tiene que ver con desafíos y modernización del sector agrícola. Vamos a conversar con el presidente
de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, Óscar Arias, nos va a acompañar acá ya en unos minutos y ya casi regresamos. Aclarar, no es Óscar Arias el de Liberación Nacional, nada más por aquello. No es el expresidente, es Óscar Arias el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Ya pronto siempre decirles que al 7003-1234 usted puede hacernos llegar sus opiniones, 7003-1234. Ya casi regresamos. En Contexto por Extra Radio. Le tenemos listo un menú informativo variado desde buena mañana. Información neutral, transparente y confiable con las voces de los protagonistas. Acompáñenos de lunes a viernes de 5 a 8:30 de la mañana. Desde buena mañana, solo por Extra Radio. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como Gabriel Gamboa. Conocí Transcomer hace aproximadamente 1 año y medio. Las primeras luces de éxito que vi fue en el orden financiero que estaba teniendo. Las veces que ya he recomendado a otras personas, amigos, familiares incluso, pues también les ha funcionado. Así que por mi experiencia y por la experiencia que ha tenido las personas a las que les he recomendado entrar a invertir. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Pluck quería jugar con Lala, pero descubrió que era un día muy triste para ella. Pluck vio que su querida amiga Lala lloraba desconsoladamente. Mi perro murió esta mañana. Estoy triste. No puedo parar de llorar. Descubrí el resto de la historia de Pluck y Lala en www.med.go.cr. Leer y escribir. El primer paso para transformar vidas. Rendí homenaje a tu ser querido. Tu ausencia duele, pero tu luz permanece. Gracias por los momentos, por el amor, por ser mi inspiración eterna. Publica tu esquela este 2 de noviembre en nuestro suplemento Fieles Difuntos del diario Extra. Escúchala en Extra Radio y mírala en Extra TV Canal 42. Tu partida me dejó sin palabras, pero tu amor sigue hablándome. Te recordaré y te llevaré siempre en mi alma. Llama al 7290-8212 y un ejecutivo se comunicará con vos. Aunque ya no estás aquí, siento tu presencia en cada rincón de mi vida. Gracias por todo lo que me diste. Te amo por siempre. Suplemento Fieles Difuntos del Grupo Extra. Más inmediatez, más credibilidad, más compañía. Extra Radio. En Contexto por Extra Radio. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que piensa. Ahora, discutamos. En el último año, Costa Rica ha visto una alarmante disminución en el área cultivada de productos claves como café, banano, maíz y arroz, con una reducción total de 30.000 hectáreas. Área cultivable. Esta situación, impulsada por factores como el cambio climático y la política cambiaria, no solo afecta a la producción y la seguridad alimentaria, sino que también tiene un impacto significativo en las fuentes de empleo en las zonas rurales del país. Sin embargo, esta problemática también nos plantea una oportunidad para analizar cómo el sector agro puede reinventarse. Nos acompaña aquí en cabina don Óscar Arias, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Buenos días, gracias por estar aquí, don Óscar. Buenos días, muchas gracias. Es un gusto para mí compartir un ratito con ustedes aquí en este grupo. Gracias, don Óscar. ¿Cómo podemos, para empezar, cuáles son esos principales desafíos que está enfrentando el sector agrícola costarricense en la actualidad? Bueno, Costa Rica tenemos que decir que tiene un contexto histórico en el cual la agricultura siempre ha jugado un rol muy importante en la economía de este país y ha venido sufriendo transformaciones a través del tiempo. Desde la época colonial, Costa Rica se ha caracterizado por una vocación rural y agropecuaria. Digamos, toda nuestra tradición, educativa, económica, ha estado muy asentada en la agricultura. Y aquí podríamos definir algunos
contextos claros en que se ha desarrollado la agricultura. La agricultura antes del año 1980, caracterizada por una exportación de muy pocos productos en el cual estaba centrada la economía, como son café, caña de azúcar, carne y banano. Con la implementación de los programas de ajuste estructural y los PAES, se inició un proceso de estímulo a la inversión en agricultura. Hubo inversionistas extranjeros que vinieron, hubo mucho apoyo de la AID a través de CINDE, que se creó en esos momentos. Yo tuve la oportunidad de participar y colaborar con lo que se llamaba el CAP, que era el brazo agrícola de CINDE. Y eso nos llevó a que de unos pocos productos agrícolas que exportábamos, a exportar más de 100. A partir del año 1997, con la llegada de Intel, Costa Rica dio un giro hacia la economía de servicios y de manufactura de productos de alta calidad. Hoy en día yo tengo entendido que tenemos como 12 empresas ya relacionadas con la producción de chips o de microchips, lo cual es sorprendente. Sin embargo, la política pública a partir del año 2000 se ha concentrado mucho en una economía de servicios y hemos despreciado la agricultura. Todos los gobiernos de turno no le han dado el valor estratégico que tiene la agricultura, y eso hace que estemos llegando a nuestros días en donde además hemos tenido eventos muy particulares, como son la crisis económica del 2018, que se han alineado todos. Después vino la pandemia, después vino la guerra en Ucrania, que nos aumentó el costo de los fertilizantes y de las materias primas espectacularmente. Y para terminar, tenemos el actual gobierno con una posición que no le da el valor estratégico que requiere la agricultura, y encima de eso, una política cambiaria del Banco Central totalmente desfavorable a la producción para el mercado local, así como para la exportación. Don Oscar, pero vamos a ver, el gobierno, y aquí voy a empezar a abordar varios temas. El gobierno les dice, no, es que hemos incrementado la cantidad de espacios agrícolas, hemos incrementado la producción. Además les dicen, en el caso de los arroceros, si ustedes no pueden mantener su operación, reconviértanse, pásense a otra actividad. Entonces, ¿cómo es la cosa? Mire, eso, es decir, pásese a otra actividad si su negocio no es rentable, eso es ofensivo para un productor. ¿Por qué? Bueno, es ofensivo porque en agricultura hay tiempos biológicos, se necesita capital, se necesita investigación, se necesita un mercado meta con un producto X. Y la verdad, el gobierno me parece que tiene la obligación de decirle al productor, si usted no es rentable en arroz, pásese a X producto, pero no hay una propuesta clara. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura tiene un departamento de investigación, tiene departamentos de extensión. Entonces, ¿en qué estamos? Eso sencillamente no se vale y es ofensivo. ¿Cómo podemos también empezar a analizar? Recientemente se hablaba de la presentación de un plan sectorial 2.0 del Ministerio de Agricultura en términos de efectividad para modernizar la agricultura. ¿Cómo ustedes toman este plan, estas iniciativas que está haciendo, de las que está hablando el Ministerio de Agricultura, para precisamente esa modernización? Mire, el plan sectorial 2023-2027 que fue presentado recientemente tiene 52 intervenciones, ¿verdad? Que están focalizadas en la modernización de la institucionalidad del MAC, que es un asunto al cual nosotros hemos soñado. Es decir, el MAC necesita modernizarse, necesita una reingeniería, y creemos que se han dado algunos pasos en la dirección correcta. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo fortalecer la extensión agrícola, fortalecer la investigación,
son para mí dos elementos claves para poder mejorar el apoyo a la producción nacional. Sin embargo, hay aspectos importantes que se dan por fuera. Por ejemplo, ustedes saben que el Consejo Nacional de Producción es una institución perdedora, desde hace años tiene un déficit, ¿verdad? El Consejo de Producción es básicamente la Fábrica Nacional de Licores, ¿verdad? Claro. Que no genera más que pérdidas y no tiene ni una contabilidad con la cual uno pueda revisar sus datos. Y no se toca. Entonces, digamos, a veces lo vemos un poco cosmético. Pero, sin embargo, somos optimistas de que se le está entrando al tema. Verá, hay un segundo aspecto que está relacionado con la competitividad. Bueno, la competitividad y la productividad son dos elementos esenciales para hacer que la agricultura en nuestro país sobreviva. Y desde ese punto de vista, pues, me parece también que hay que dar el tiempo para ver los resultados. Ok, ahora, yo quería abordar con usted, don Oscar, un tema que yo creo que es esencial, porque a ver, históricamente se ha venido hablando de que el sector agro viene mal, de que no le sale, de que no les da la plata, de que no hay suficientes incentivos, de que no están llegando, de que hay intermediarios, de que son conocidas todas las problemáticas que el sector ha venido abordando. Yo quiero abrir un poco el espectro y hablar de qué alternativas está tomando el sector para, de alguna manera, tener otras modalidades para producir de mejor manera. Por ejemplo, implementación de tecnología. Hay algunos sectores que están utilizando, por ejemplo, drones. ¿Cómo se está reconvirtiendo el sector agrícola de pasar de la carreta y de los bueyes a, por ejemplo, implementación de tecnologías? Sí, vea, aquí hay un tema importante. Uh-huh. Costa Rica, con todos los esfuerzos que se han hecho, y yo tengo que decir que la agricultura en Costa Rica ha sido exitosa, ¿verdad? Uh-huh. Y eso lo demuestran los números en el pasado y hay suficientes evidencias. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Pasamos desde los años 80 de una situación de un país de renta baja a un país de renta media en los actuales. Y en los actuales momentos. Y entonces, aquí se plantea una situación que los economistas llaman la trampa de los países de renta media, en el cual somos caros uh-huh. para producir y no somos eficientes. Entonces necesitamos dar ese paso, y ese paso precisamente hay que darlo con una introducción fuerte en tecnología, en conocimiento, con la introducción de todos los sistemas modernos que hayan para poder ser realmente eficientes y poder entrar a competir en iguales condiciones en los mercados. Ahora, decir eso es muy fácil. Claro. Pero más cuando, por ejemplo, un agricultor no le está dando la plata. Exactamente. Entonces, ahí entramos de nuevo a la importancia que tiene la política pública en incentivos a los productores, política pública en crédito flexible, política pública en educación, porque para poder introducir tecnología necesitamos educar a nuestros trabajadores, y justamente el segmento de población que trabaja en las zonas rurales es un segmento que no ha tenido las oportunidades que hemos tenido otros que trabajamos, digamos, en el GAM. Y entonces tenemos dos Costa Rica: la Costa Rica del GAM de clase media y desarrollada y mejor educada, y la costa pobre que está en las costas y en las fronteras. Uh-huh. Y ahí entonces tenemos el gran reto de poder levantar a esa población que también nos plantea otro problema de orden social, y es la desigualdad. Don Oscar Arias, él es el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Vamos a escuchar un audio de unas declaraciones que nos dio aquí en Extra Radio a los compañeros desde Buena Mañana el ministro de Agricultura, don Víctor Carvajal Porras, precisamente sobre este tema de la modernización en el tema de agricultura. Desde el campo de antaño, creo que
puede quedarse ahí con un buen recuerdo y en algunos escenarios para visualizar lo que era antes. Sin embargo, la agricultura hoy en día nos lleva a un uso de tecnología muy intensivo, o aprovechar las imágenes satelitales para la identificación de algunas falencias, identificar posibles fumigaciones que se deban de hacer por medio de drones o equipos más sofisticados que nos permitan llevar mucha más precisión y de esa manera ser más competitivos y eficientes. Yo creo que eso es un tema trascendental y yo no sé si usted ha hecho alguna vez o visto alguna guía de transporte de ganado. ¿Una guía? Una guía, las guías que se utilizan para transportar ganado de una finca a otra o a la subasta. No, yo no he pasado de ver los camiones llenos de ganado, que me angustia cuando lo veo en carretera. Ok, cada uno de esos vehículos lleva una guía que es un papel y ese papel trae la identificación de los animales. Nosotros estamos hablando que ese papel deje de existir en próximos 2-3 meses y todo sea por medio de una aplicación celular y guías digitales, de tal manera que usted pueda acceder a las guías desde cualquier punto del país con solo tener acceso al celular, y también que ya todo el control y todo ese proceso sea digital, y de esa manera vamos también modernizando las instituciones y también a los productores, porque ya van a tener que también tener pues la aplicación y desde esa manera, desde esa aplicación realizar todos los trámites que requieran. Bueno, es parte de las declaraciones que daba acá el ministro de Agricultura, hablaba un poco de las acciones que ellos plantean para la modernización. Don Oscar, ¿cuán difícil es poder llegar a estas cosas? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque cuando se habla, ¿verdad?, de incorporar tecnología, sabemos que eso involucra también esfuerzo económico. Entonces, ¿cuán viable es y cuáles son esas cosas que pueden dificultar el poder encaminarnos más rápido a esa actualización o a ese uso tecnológico en la agricultura? Bien. A mí me alegra escuchar a don Víctor hablar de la necesidad de introducir tecnología, de la conveniencia de innovar. Definitivamente es la ruta para mejorar nuestra competitividad y nuestra productividad. Pero el tema es que tenemos algunos cuellos de botella que hay que, o muchos cuellos de botella que hay que resolver, ¿verdad? Y también don Víctor, como ministro, sabe que necesitamos integrar mucho a la institucionalidad. Sí, la institucionalidad no solo requiere la reingeniería que don Víctor está emprendiendo en el MAC, sino también la coordinación con COMEX, la coordinación con el INDER, la coordinación con el MINAE, la coordinación con el Ministerio de Salud, porque cuando vamos a registrar una molécula, por ejemplo, resulta que MINAE y Salud no están de acuerdo con Agricultura. Entonces ahí nomás tenemos el primer cuello de botella, y eso es un problema de la institucionalidad que hay que resolver en este país, y que don Víctor es partícipe de eso. ¿Cuál es la principal pega o traba, hablándolo en términos muy llanos y populares, cuál es la principal pega que tiene el sector agro? Bueno, el sector agro, si lo vemos desde el punto de vista de la institucionalidad agropecuaria, yo diría que don Víctor está trabajando en eso. Hay 11 feudos en el Ministerio de Agricultura que no se hablan, muchos de ellos, y que cada uno vive por su propio mundo. Don Víctor está haciendo un trabajo muy fuerte en esto para resolver ese tema de la institucionalidad del MAC. Pero por otra parte, necesitamos un alineamiento, como dije antes, con COMEX, porque es el que tiene que ver con exportaciones, y COMEX Procomer, ¿verdad? Necesitamos el alineamiento con el MINAE, porque estamos en un conflicto permanente con los mandos medios del MINAE, que refutan todas las propuestas que don Víctor hace para resolver, por ejemplo, el problema de agroquímicos. Con el Ministerio de Salud es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, el tema va más allá del MAC. Entonces, necesitamos una conciencia clara, país, en el gobierno, para poder dar esos pasos que se requiere. Y por otra parte, crear un clima de negocios que sea favorable a la inversión extranjera. Aquí estamos hablando de un programa de inversión extranjera directa en zona rural. Bueno, ¿quién va a venir en este país
con el costo de la energía, por ejemplo, o con la baja conectividad o nula conectividad que tenemos en algunos casos, con los problemas de infraestructura. Vea lo que pasa hoy en Cartago, por ejemplo, en las noticias. Con los temas de seguridad que cada día son más candentes en las zonas rurales, ¿verdad? Y con el financiamiento también, porque los productores tienen definitivamente que invertir dinero para poder modernizar sus explotaciones, para poder introducir tecnología, y todo eso se hace con plata, y tiene que hacerse con plata blanda. En los países desarrollados, en donde se ha reconocido el valor estratégico de la agricultura, incluso se subsidia el componente agrícola. ¿Cuál es el sentir un poco del sector agro sobre todos estos desafíos? Y bueno, nosotros al inicio hablábamos de una reducción en áreas cultivables o hectáreas, pero también creo que hay ejemplos que podríamos ir viendo sobre esta reconversión en los cultivos, y ustedes, o sea, ¿cuáles valoran que han sido positivos y estos aprendizajes que ya se han tenido? Bueno, mire, yo diría que todo lo que hemos visto es negativo. Es decir, lamentablemente con la política económica que ha implementado el gobierno, y particularmente las disposiciones del Banco Central, está llevando a la quiebra una gran cantidad de empresas, ¿verdad? Hay algunas que ya cerraron, otras que están en vías de cierre, y otras que tienen un grandísimo problema porque están dando pérdidas, y lo único que declaran son pérdidas, y por tanto el Estado está dejando de percibir impuestos, con lo cual financia su aparato. Entonces yo diría que estamos en una crisis muy compleja. Este grafiquito lo presenté el pasado lunes en una reunión que tuvimos en la Cámara de Agricultura. Don Oscar, tal vez si nos lo muestra a aquella cámara que está por allá, usted lo puede mostrar a esa cámara. Y nos explican qué consiste, por favor. Bueno, en esta cámara usted puede ver lo que está pasando este año, cómo está el comportamiento del Imagro en el 2024, y lo único que tenemos es una caída violenta con alguna pequeña recuperación en el mes de julio, pero sigue cayendo. Estamos cero o muy cerca de cero, o incluso en negativo, de manera que este año la película del sector agropecuario es completamente negativo. A ver, y don Oscar, voy a meter el dedo en la llaga, como se dice. Y entonces, ¿y el sistema de banca para el desarrollo, entonces para qué sirve? No, el sistema de banca para el desarrollo hace lo que puede, pero el sistema de banca para el desarrollo no puede resolver todos los problemas que tiene el agro, que son demasiado grandes. Para que usted tenga una idea, solo en el sector cafetalero, que es uno de los sectores que ha estado en crisis y que ha clamado al gobierno desde hace meses para que resuelva algunos temas de importancia del sector, tiene 36,000 millones de colones prestados del sistema de banca para el desarrollo. Y don Víctor Carvajal, que es vicepresidente del Consejo Rector, ha venido trabajando en la Junta Directiva también para implementar algunos otros programas de crédito blandos, incluso para poder apoyar al sector, pero esto no es suficiente, se necesitan programas más grandes y la participación de otros bancos. ¿Cómo podemos, aquí entrando don Oscar, ya me quedé con el audio que pusimos, cómo podemos, porque al final de cuentas tenemos una situación muy complicada, hay una crisis, viene en decrecimiento el sector, y por otro lado, bueno, tenemos políticas que ustedes podrán decir si son positivas, si son negativas, si han ayudado en algo, pero también hay otro aspecto, y es la realidad, del mundo en que vivimos, en que ha avanzado muy rápido en muchos sentidos tecnológicos, y la dinámica también de comercio ha ido cambiando muy rápido. Entonces, por un lado, ¿cómo podemos analizar más allá de decir, digamos, que esto es una cuestión o es culpa de las políticas que se toman por parte de los gobiernos o no? Es también un desafío mundial. Bueno, hay que tomar en cuenta que Costa Rica está inserta en la economía mundial y somos también un país pequeño. Pero es cierto también de que hay un gran tema, y es el crecimiento
de la población mundial. Se estima que para el año 2050 vamos a ser alrededor de 10.000 millones de habitantes sobre la Tierra y que para alimentar esa población se requiere alrededor de un 30% más de incremento en la producción de alimentos. De manera que para un país como Costa Rica, pequeño y con recursos limitados, es estratégico que mantengamos la seguridad alimentaria de los costarricenses, que podamos garantizar alimentos suficientes para poder en la mayoría de los casos alimentar dignamente a la población y que podamos seguir exportando productos agropecuarios que nos permitan generar los recursos con los cuales podamos comprar aquellos productos que no se producen en este país, como es el caso del trigo, por ejemplo, para hacer el pan, el caso de la soya o el maíz para la alimentación animal. Entonces, yo creo que ese componente de exportación agropecuaria es muy importante mantenerlo y fortalecerlo para que genere los recursos necesarios para poder comprar aquellos alimentos que no somos capaces de producir. Pero por otro lado, nosotros deberíamos de aspirar a la autosuficiencia de la mayoría de los productos, y a mí me duele muchísimo que se haya destruido, por ejemplo, la actividad arrocera con una decisión equivocadísima como fue la ruta del arroz, que lo único que ha traído es pobreza a las zonas rurales, desempleo y el manejo del arroz por unos 3 o 4 oligopolios comerciales que no favorecen al resto de la población. No, Oscar, antes 7003 1234, 7003 1234 es la línea, su línea, para que usted opine sobre los temas que estamos hablando el día de hoy. En este caso específico, sobre el tema agrícola, sobre temas de reconversión agrícola y sobre el futuro también de este sector productivo del país. 7003 1234 es la línea. Don Oscar, yo creo que ya casi tenemos que ir a corte, pero yo quiero dejar un comentario, pregunta, para que usted nos lo responda a la vuelta. Habitualmente se dice que el sector agrícola requiere subsidios, requiere más dinero, pero está la tesis del gobierno que no tenemos plata, no tenemos plata para educación, no tenemos suficiente plata para inversión social, no tenemos plata para carreteras, no tenemos plata para el agro. ¿Ok? Entonces, ante esa situación, ¿qué otras alternativas está planteando el sector agro? Algunos sectores dicen, no, es que los agricultores lo que se acostumbraron es a estirar la mano, y me perdonará usted el término tan llano y tan popular. Otros sectores dicen, es que en efecto requieren y necesitan subsidios como se los dan, por ejemplo, en Uruguay, como se los dan en Argentina, como se los dan en Brasil, como se los dan en los Estados Unidos. Entonces, ante esas posiciones tan disonantes, ¿cuál es el futuro del agro? Creo que tenemos que ir a corte, Rita. Sí, tenemos un minutito para responder la pregunta, si gusta, unos 2 minutitos y vamos al corte comercial. Ok. Sí, adelante, por favor, no sé. Bien, mira, primero que nada hay que reconocer el valor estratégico de la agricultura. Aquí hay alrededor de 500.000 de personas que viven y comen todos los días gracias a la actividad empresarial de la agricultura. Y lamentablemente estas personas no podemos convertirlas de la noche a la mañana en empleados de empresas de tecnología, porque no los hemos preparado para ese propósito. Entonces, definitivamente tenemos que reconocer de que si no queremos una crisis profunda de carácter social en las zonas rurales, tenemos que mantener la agricultura en Costa Rica, y ese es un valor estratégico porque estamos protegiendo a nuestros conciudadanos que pueden tener un trabajo digno, que pueden tener llevar comida todos los días a su casa. Ahora bien, para mantener esa agricultura lo menos subsidiada posible, necesitamos entonces inyectarle extensión agrícola, investigación y en algunos casos soporte de subsidios para que algunas actividades pequeñas subsistan.
porque en medio de eso está el ser costarricense, está el ciudadano común y corriente que vive en las zonas rurales, que vive en las costas y que no ha tenido la oportunidad de educarse como lo hemos tenido algunos otros. Entonces aquí tenemos un compromiso social de llamémoslo un poco despectivo, de la sociedad costarricense que está en la Costa Rica y la otra que está en la costa pobre. Tenemos que ser solidarios y tenemos que apoyar eso, pero al mismo tiempo tenemos que hacer que las empresas sean cada día más eficientes y competitivas. Y la verdad es que no podemos decir de que los productores son pedigüeños ni que no son eficientes. Aquí hay excelentes ejemplos de productividad en algunos sectores, y cito el sector piñero, cito el sector cafetalero, cito el sector bananero, el sector cañero. Son excelentes ejemplos de actividad económica en lo cual han llegado a levantar altos niveles de productividad, porque ellos mismos también han invertido en investigación y en capacitación, gracias a ese modelo público-privado que hemos desarrollado en Costa Rica y que lamentablemente este gobierno ha querido meterle zancadillas. 11 de la mañana, conversamos con don Oscar Arias, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Tocaba usted un tema muy importante, don Oscar, que tiene que ver con esa profesionalización o las distintas oportunidades que tenemos a lo largo y ancho del país. Vamos a retomar este tema en unos minutos cuando regresemos del corte. En Contexto, por Extra Radio. El deporte de las grandes estrellas. El deporte que vos practicás en la calle. El deporte que cada uno ama. Lo presentamos, lo analizamos y lo discutimos de lunes a viernes desde las 12:30 mediodía. Tiempo Extra Radio. Solo por Extra Radio. Hace poco, Luke se miró al espejo, tomándose el tiempo para hacerlo detalladamente. Con paciencia y gran interés, pasó largo rato viendo su pelo parado, sus ojos un poco saltones y sus dientes un tanto torcidos. ¿Qué crees que pasa por la cabeza de Plug? Sumergite en esta historia en www.med.go.cr. Leer y escribir, el primer paso para transformar vidas. Con las inversiones inmobiliarias de Transcomer, puesto de bolsa de comercio, te convertís en visionario, como José Luis Beita. Mi nombre es José Luis Beita, soy inversionista de Transcomer. Me apasionan mucho las inversiones. Transcomer me ha ayudado a incrementar mis inversiones financieras, lograr mis metas. Recomiendo Transcomer porque creo que es importante hoy en día la educación financiera, que pueden ayudar a las personas a mejorar su vida financieramente. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, desde 2003 hasta que lo logres. Más info en transcomer.com. Rendí homenaje a tu ser querido. Tu ausencia duele, pero tu luz permanece. Gracias por los momentos, por el amor, por ser mi inspiración eterna. Publica tu esquela este 2 de noviembre en nuestro suplemento Fieles Difuntos del Diario Extra. Escúchala en Extra Radio y mírala en Extra TV Canal 42. Tu partida me dejó sin palabras, pero tu amor sigue hablándome. Te recordaré y te llevaré siempre en mi alma. Llama al 7290-8212 y un ejecutivo se comunicará con vos. Aunque ya no estás aquí, siento tu presencia en cada rincón de mi vida. Gracias por todo lo que me diste. Te amo por siempre. Suplemento Fieles Difuntos del Grupo Extra. Para entender el mundo en el que vivimos, no hay como escuchar a los que saben. Y con nuestros invitados vamos a llegar al fondo de los temas más importantes para todos. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de la actualidad, desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio. Toda la verdad en tiempo real. Extra Radio. En Contexto, por Extra Radio. El choque que nos va a traer eso de aquí a unos años. Sí, yo creo que la incorporación de la tecnología es indispensable para este recambio generacional, que puede ser un traslape, un empate. Alguna gente le llama empate generacional, porque ya posiblemente no va a ser viable que una persona profesional de 45, 50 años, que es hijo de un agricultor, deje sus labores, sus funciones profesionales y retorne a
a una labor de agricultura. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Por ejemplo, con este tema de las guías digitales y que tenemos que hacerlas para sacar el ganado de la finca por medio de una aplicación. Vemos, puede ser el hijo o puede ser el nieto que le ayude al agricultor o al ganadero a hacer las guías digitales y de esa manera se va a ver beneficiado. Otro ejemplo puede ser el tema de los drones. Los drones en la agricultura cada día se utilizan de una manera más intensa y esta tecnología no es probable que tenemos algunos agricultores o productores de 60 años que están incorporándose y capacitándose en algunos cursos que dimos con el INA, pero no es la mayoría de casos, sino más bien son personas más jóvenes. Por ejemplo, en Zixaola, por medio del programa de drones, tuvimos un productor de plátano de 19 años el cual va a operar el dron de una organización y ese dron le va a dar servicios a otros agricultores. Entonces es ahí donde vemos cómo la tecnología hace atractivo a los jóvenes el trabajar en agricultura, porque son trabajos ya no necesariamente tan físicos, sino más técnicos, ¿verdad? Bueno, es parte también de lo que comentaba, como ya bien decíamos, el ministro de Agricultura, don Víctor Carvajal. Hablamos de este choque generacional, como bien los planteábamos antes de ir al corte. Hay hay generaciones que tienen muy interiorizado toda esta labor de agricultura. Hay otros que han crecido en un entorno más diferente. Y cómo vemos esto, don Oscar, en cuanto también afecta a esta percepción del sector agro y esta concientización y esos choques generacionales que se han ido evolucionando a través de los años. Bueno, en primer lugar yo debo decir que a mí me alegra escuchar a don Víctor preocupado por la introducción de tecnologías de diferente tipo en agricultura. Definitivamente ese es un paso importante para mejorar la productividad y también hacer más atractivo. Y don Víctor se refiere también a otro elemento que me parece muy importante que él toca, y es el relevo generacional. En un trabajo que escuché realizado en la Universidad de Costa Rica hace algunos meses, plantearon la problemática de que los productores nacionales tenemos un poquito, la edad promedio del agricultor costarricense son 62 años y piquito. Quiere decir que en pocos añitos todos vamos a ser adultos mayores en agricultura. Y eso demanda entonces un relevo generacional como lo plantea don Víctor. Efectivamente, una de las maneras de poder resolver o de enamorar a los jóvenes para que entren en la agricultura es precisamente vía la tecnología, porque un dron yo lo podría considerar como la bomba de espalda moderna. Que el papá dueño de una finca utilizaba para fumigar sus cultivos o controlar las malezas, pero ya el hijo no se va a poner esa bomba de espalda y va a usar el dron. Claro. Y entonces ahí tenemos un ejemplo de un cambio tecnológico. El otro elemento que no hemos considerado en este país y que don Víctor no cita, pero que a mí me parece importante, es la inclusión de las mujeres en estas labores. En agricultura, la actividad ha sido concentrada especialmente en el sexo masculino. Sin embargo, hoy en día tenemos como un 12% de mujeres involucradas en la agricultura y nos quejamos de que no tenemos mano de obra suficiente. Bueno, yo creo que la incorporación de la mujer en agricultura, precisamente una agricultura más tecnificada y más mecanizada para que no sea tan dura como se ha realizado en el pasado, es una manera de involucrar a la mujer y hacer que ese otro 50% de la población participe también en las labores de producción de comida de este país, como ocurre en muchas otras latitudes. No, Oscar, yo quería preguntar un tema sensible, pero que es latente, y se lo pregunto a raíz de una experiencia personal que tuve en Bagaces y en Cañas a principios de año. Nos decían unos agricultores, vea, es que
y lo voy a decir en los términos más llanos y populares como hablan nuestros agricultores y nuestros campesinos. Vea, es que aquí la cosa está bien jodida, estamos fregados. Y de ahí vieras que a veces nos pagan el arroz a muy mal precio, nos pagan los frijoles a muy mal precio los intermediarios, tenemos que pagarlos por debajo del costo. Vieras que viene un colombiano, no voy a mencionar mejor nacionalidad, vieras que viene una persona, un costarricense, un colombiano, nicaragüense, donde sea, y nos ofrece tanto de préstamo a una cuota muy elevada, los famosos gota a gota. Vieras que aquí se nos ha metido mucho el tema del crimen organizado en el narco, y el narco en el tema del agro, que intentan lavar plata por medio del agro. ¿Les preocupa esa situación? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Claro, es terriblemente preocupante. Es decir, es una situación que yo pienso que deberíamos estarle poniendo más atención a nivel país y a nivel gobierno como sociedad. Es decir, hay un deterioro muy fuerte de la seguridad que está asociado precisamente con muchos de estos fenómenos. Cuando los jóvenes no encuentran un trabajo, se dedican a otras labores, en algunos casos que ya ha sido comprobado ilícitas, y eso es muy grave porque nos lleva a ese deterioro, y justamente eso se debe precisamente a esa situación, como dice el agricultor, cada vez más jodida en que se encuentra el agro y que no le hemos sabido dar una respuesta a esta gente. Y bueno, el caso de la ruta del arroz es un ejemplo palpable de eso, de una posición antiagrícola de algunas autoridades del gobierno en considerar de que no conviene producir arroz en Costa Rica, que es mejor importarlo, con el argumento de que el consumidor va a tener comida más barata, cosa que nunca ocurrió. Uh-huh. Entonces eso es muy grave. Ese tema también del crédito gota a gota hace ver otro elemento, y es la falta de unas políticas de crédito más agresivas a este tipo de segmento de productores. Se está metiendo de a poco el tema del crimen organizado y el tema del gota a gota en el agro. Bueno, lo que la prensa dice es la mejor evidencia de esto, y día a día resulta lamentable o escuchar un noticiero o leer una página de periódico en donde en todos los casos vemos cómo ocurren crímenes y situaciones terriblemente lamentables en las zonas rurales asociadas con estos temas. Uh-huh. Don Oscar, para ir finalizando ya este espacio y esta conversación tan interesante que hemos tenido, me gustaría preguntarle sobre esta propuesta, de sectorización, de modernización del Ministerio de Agricultura, y qué otras cosas ven ahí que están en la mesa en ese sentido de seguir creciendo, de afrontar esta crisis, tanto del sector como del apoyo que pueden tener del gobierno. Sí, mire, como dije antes, aquí estamos un poco atrapados, según algunos economistas, en ese escenario de país de renta media y de costos altos de producción con baja productividad. Entonces, definitivamente necesitamos mejorar la productividad. Ese es un elemento fundamental en la mayoría de las actividades económicas. Como bien dije antes, hay algunos muy buenos ejemplos en agricultura en donde las empresas son altamente productivas, y eso precisamente es lo que les ha permitido aguantar estos embates de la política pública relacionada con el tipo de cambio, que todavía aguantan, pero hay algunos que ya se están saliendo y otros que ya salieron, ¿verdad? Entonces, necesitamos valorizar la agricultura, y para valorizar la agricultura necesitamos una serie de elementos para poder incluir la tecnología que menciona don Víctor y mejorar la productividad. Por ejemplo, necesitamos fortalecer los sistemas de educación agropecuaria. Y en esto, lamentablemente, en todos los niveles estamos bastante deficientes. Necesitamos fortalecer la inversión extranjera para que se generen fuentes de empleo y aumentemos las exportaciones. Necesitamos una inclusión social amplia. Necesitamos la participación de la mujer también, más agresivamente en las actividades empresariales en general y agrícolas en particular.
Necesitamos fortalecer la institucionalidad y la coordinación, la integración. El Estado debe funcionar sincronizadamente. No puede ser que el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y el de Salud pasen peleando permanentemente. Entonces, ¿en qué estamos? Eso hay que cambiarlo. Y si no cambiamos esas mentalidades y esas actitudes, vamos a seguir en la misma situación y probablemente, muy lamentablemente aceptar, vamos a retroceder en los índices de competitividad y de ambiente de paz y social en que vivimos, y ya hay indicios muy serios, como ustedes mismos lo han indicado ahora, en el tema de inseguridad, que está asociado también con la falta de oportunidades. Muchísimas gracias, don Oscar Arias, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, por habernos acompañado, por abordar este tema que es muy importante y que, bueno, dejarle la invitación también para que nos acompañe en futuros programas. Muchas gracias. Gracias. Momentos que se quedaron en la memoria colectiva para siempre. Hechos que cambiaron la historia. Ahora, recordemos. Un 18 de octubre, vamos a nuestra sección de Recordemos. En 1867, Estados Unidos compra a Rusia el territorio de Alaska por $7.2 millones. Este día se celebra como el Día de Alaska. Se dice que este fue uno de los negocios más grandes de la historia que hizo Estados Unidos. Fue justamente un 30 de marzo donde Estados Unidos empieza a llevar a cabo esta negociación. Los críticos incluso se burlaban por la compra, lo que significaba la compra de Alaska, asociada con el secretario de Estado de Estados Unidos, William Stewart, el funcionario que había promovido la transacción. Sin embargo, se dice que más bien el dinero que se pagó ahorita, en ese momento, $7.2 millones, que fue lo que pagó Estados Unidos, más bien hoy sería el equivalente de unos $100,000 millones. Una cifra que más bien consideran barata para haber comprado lo que es hoy el extenso Estado de la Unión. Por supuesto que no solo se adquiría este espacio, era mucho más que una simple tierra, también un enorme depósito de recursos naturales, que no había pasado décadas de la compra de Alaska por Washington cuando estalló una fiebre del oro. Entonces es parte de esta compra que hizo Estados Unidos a Rusia un 18 de octubre de 1867. También en 1922, igualmente, un 18 de octubre, en Londres, Inglaterra, se funda la BBC, se dice British Broadcasting Corporation, es el servicio o corporación británica de radiodifusión, el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido. Con 8 décadas de trayectoria, es independiente de controles comerciales, políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales y transmite en emisoras AM y FM en más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Quien desea saber lo que ocurre en el mundo, donde quiera que se encuentre, puede sintonizar la BBC. Desde 1922, entonces, este medio de comunicación de Inglaterra ha agarrado mucho, es protagonista en informarnos sobre los distintos temas y acontecimientos internacionales. Hoy, 18 de octubre, cumple, desde 1922, se funda este radio y canal de televisión e internet, BBC. En 1926, un 18 de octubre, también Chuck Berry, cantante, compositor y guitarrista estadounidense, nace el legendario Chuck Berry. Falleció con 90 años después de 7 décadas de carrera. Es considerado de manera indiscutible como uno de los pioneros y forjadores de la música rock and roll, llamado el padre fundador del género. Vamos a escuchar un poco más ahí de fondo, que tenemos la música de Chuck Berry. Go, Johnny, go, go.
parte de la música de Chuck Berry, cantante, compositor y guitarrista estadounidense, bastante reconocido por el género o la música de rock and roll, llamado el padre fundador del género. También, bueno, vamos a contarles, ya aquí entramos en un poco más de cine y hay dos datos en particular. El 18 de octubre se estrena 1961, estrenó en Nueva York la película musical West Side Story. Es un musical estadounidense con libreto de Arthur Lawrence, música de Leonard Bernstein y letra de Stephen Sondheim. Basado libremente en Romeo y Julieta de William Shakespeare, el espectáculo sitúa la acción en el Upper West Side neoyorquino de mediados de los 50 y explora la rivalidad entre dos bandas juveniles de diferentes etnias, los Jets de raíces europeas y los Sharks de origen puertorriqueño. 1961. Buenos días, don Paul, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va con West Side Story? Bueno, es una historia. A mí lo que más me gusta es la musicalización, por supuesto. El profesor, el gran maestro Bernard Weinstein es tremendo. Sí, aquí lo hemos tenido, creo que también en una ocasión en Teatro Nacional, me parece. Sí, creo que sí se ha hecho un espectáculo. Melico Salazar. Se ha hecho un espectáculo. Hay una idea cada vez más buena de traer este tipo de espectáculos que son, digamos, que han estado por mucho tiempo en Broadway. Son grandes montajes que nuestros teatros no tienen la capacidad para hacerlo. Eso sí. Pero sí hay partecitas que pueden servir para eso. Y eso sí, por ejemplo, a mí me encanta, ya viene la época, el Cascanueces, que siempre lo montan aquí en fines de año. Y además de que es un montaje precioso, es también una ayuda a muchos niños y jóvenes que están en este mundo del ballet. Así que es muy, 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 muy bonito la interacción con esos jóvenes. Es cierto. Queda una de historia. Andábamos con don Pablo Ulloa dando vueltas por el mundo. Andábamos dando con don Pablo Ulloa. Aplicó la grúa. Sí. Aplicó la grúa, me sacó de donde estaba y venga para acá. Sí, en 1967 se estrena la película de Disney, El libro de la selva. ¿La viste, Paul? Sí, la vi. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y precisamente El libro de la selva, que en inglés es The Jungle Book, es un libro que se escribió en 1894 en una colección de historias escritas en la India por Rudyard Kipling, y que fue escritor británico en ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1907. ¿Usted se acuerda quién es el libro de la selva? Sí. Mowgli. Claro. Mowgli, sí. Mowgli. En algún momento no sé por qué tuve el desfase de Babar, pero es otra cosa. No. Es otra, pero qué bueno Babar. Es otro enano de otro cuento. Sí, precisamente, tal cual. Pero Mowgli, por supuesto. Bueno. Y ahora sí, que viene para las noticias, ya que se está cocinando por ahí. ¿Qué tenemos para la edición de Extra TV 42, que está muy, muy pronto a iniciar? Bueno, tenemos, por supuesto, lo que ha sido una de las principales noticias del día, el colapso que se está presentando en Cartago, que se está presentando en Cartago por el cierre del puente sobre el río Taras. Ya el Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que estaría habilitando solo un carril, pero sí la situación sigue complicada, tanto que se va a buscar que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes coloque en este lugar al menos 2 puentes Bailey en las próximas 3 semanas, según lo que indicaba el Ministro de Obras Públicas y Transportes. También se complica aún más porque el uso de las rutas alternas son rutas muy estrechas, y una de las rutas también va a presentar problemas porque la Municipalidad de La Unión ordenó el cierre de un puente que está ubicado muy cerca del depósito Las Gravilias. Este puente alimenta la ruta 219 que va precisamente o viene desde Cartago. Entonces se está ordenando el cierre de este puente hasta que los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del CONAVI puedan
puedan determinar cuál es la situación y puedan determinar si es factible utilizar este puente. También estaremos hablando, por supuesto, de lo que está el seguimiento del proceso de Decifin, del proceso judicial, claro, de esta financiera, y vamos a hablar también de la tasa de política monetaria que ayer fue aprobada por el Banco Central. ¿Qué representará eso para los préstamos de muchos costarricenses? Así como también tendremos información sobre la decisión de la Contraloría General de la República sobre la Cooperativa de Salud Copesana, que ha determinado que uno de los contratos no continúa, lo declaró, anuló esa adjudicación y que es parte de la investigación del caso Barrenador. Además, recuerde que es viernes, entonces vamos a tener una agendita ahí de actividades a las que estamos invitando. ¿Sí? ¿Cuál vas a ir vos? Bueno, no sé. ¿Culturales o...? Culturales. Vamos ahí, tenemos varias agendas, varias actividades. Mira. Está la Filarmónica, podemos ir al Museo de los Niños. Bueno, ya yo no tengo niños, pero podemos... Al Museo Nacional. El Museo Nacional tiene, quisiera invitarlos, y yo voy a ampliar eso más adelante. En el Museo Nacional hay una exhibición de todas las portadas de los 29 informes del Estado de la Nación. Qué interesante. Eso evalúa cuál es la evolución de nuestro país en los últimos casi 30 años. Claro, es una radiografía. Es una radiografía de nuestro país. De muchos aspectos. De todos los aspectos, del aspecto de infraestructura, del aspecto social, del aspecto... ¿Y cómo será de la exposición? Porque uno se imagina el informe escrito, pero es que las portadas de las portadas del claro, Estado de la Nación siempre son icónicas. Recordemos que la última, muy simbólicas. Recordemos la última, un grave problema de educación con S, que reflejaba precisamente el problema grave que tenemos con el sector educativo. Bueno, las 29 portadas de los informes de estos últimos años están expuestas en el Museo Nacional, así que de una vez les invitamos a que se den esa vuelta. Una muy bonita actividad y también musical, como usted decía, pero también todo. Me quedé con Babar en la cabeza. Te quedaste con Babar en la cabeza. Yo voy a cantar la de Mowgli, que es cuando le canta a Pantera. Sí. A esa voy. 11:26 de la mañana en todo el país, creo que nos vamos. Sí, nos vamos. Que pasen un muy bonito fin de semana. Ya casi vienen las noticias y les agradecemos por estar en sintonía de 92.3 FM. Chau, chau. En un mundo donde muchos dicen ser dueños de la verdad, es importante conversar y hasta debatir. Nos hacemos una mejor opinión cuando escuchamos los puntos de vista que nos gustan y los que no. La conversación se pone buena de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.